Más de 20 años de profesión reproduciendo piezas únicas le han hecho ser considerado el mejor facsimilista del mundo. Por sus manos han pasado para ser reproducidos a la perfección la Biblia, las epístolas de San Pedro o el Corán. Se llama César Olmos y nosotros les contamos la historia de tanto y tan buen trabajo. La labor de un buen facsimilista debe ser como la de los antiguos artistas que escribían y pintaban dibujos, convirtiendo las piezas en verdaderas obras de arte. César Olmos lo ha conseguido. Entrar en su taller es adentrarse en un viaje por el tiempo para ver a mujeres hilando y cosiendo los lomos de los libros o prensando las cubiertas. Pero su viaje es más largo. Desde que naciera en 1936 sintió pasión por la pintura y las labores artísticas. Tal era su habilidad que con frecuencia su madre requería sus servicios para las labores de macramé. Después llegarían las clases de dibujo y finalmente convencer a su padre de que la carrera de diplomático era mucho menos atractiva que Bellas Artes. Fue becario del Ministerio de Educación en Italia y de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Comenzó a trabajar y poco a poco se fue haciendo un hueco hasta que dio vida a Testimonio, una empresa dedicada a la reproducción más perfecta de escritos antiguos que podamos imaginar. Una labor que requiere muchas horas de meticuloso trabajo y la mejor tecnología. 14 personas trabajan incansablemente para reproducir grandes obras como la Biblia, el Corán o las epístolas de San Pedro, ahora imposibles de distinguir de sus originales. Dicen que solo su destrucción nos llevaría a resolver tal enigma. Pero antes de llegar a tal entuerto, hay que capturar la imagen con la mayor resolución posible. En su empresa editorial Testimonio trabaja con 88 megapíxeles, el doble de lo que se acostumbra en el mercado. Será esa digitalización la que nos permita llegar al resultado final. Lo que tenemos aquí es una representación en 3 dimensiones del comportamiento de nuestra máquina de imprimir o nuestro espacio de color, los colores que somos capaces nosotros de reproducir, que es lo que corresponde a la zona rosa, y la zona gris que vemos dentro, transparente, pues corresponde a un sistema de impresión convencional, ¿no? Entonces vemos que nuestra reproducción de colores ampliamente superada, ¿no?, por un sistema convencional de impresión. Después viene la impresión, que tendrá que ser repasada hasta en 4 ocasiones para conseguir exactamente la misma intensidad de color. Este paso se examina en un escritorio con un medidor digital. Más tarde, a las hojas se les añadirá el oro oportuno, si es que es necesario, y se procederá a su encuadernación. Sin embargo, esto no siempre fue así. Hubo un tiempo en el que la tecnología era artesana. De eso hace mucho. Hace 40 años. Hace 40 años todo esto que has visto tan sofisticado, que está amparado en la informática, todo esto antes no existía. Pero nosotros ya lo intuimos y fuimos precursores de los avances de ahora en este momento. Todo lo que has visto, por ejemplo, de meditación de la máquina, trabajamos con alcohol, están enfriados los rodillos, el agua y todo eso. Pues nosotros lo hacíamos con trocitos de hielo que se ponían en los dosificadores de agua, y cuando estaba el hielo a la mitad había que poner 1. Y así ya íbamos siempre, cuando estaba a la mitad, poner 1, para tener un agua fría. Fría porque enfriaba la tinta y tenía mejor dispersión. Luego, con el principio de cuando tú tienes una gota de agua que la cae en cristal, te queda como si fuera una bolita. Pero si tú le echas alcohol se expande. Entonces con ese principio introdujimos el alcohol en el agua. Claro, eran partes muy aleatorias, no tenían un comportamiento tan exacto como es ahora, ¿no? Y con eso conseguíamos la dispersión, porque la plancha tiene que estar húmeda, tiene que estar fría. Si está fría capta mejor la humedad, y si con el alcohol se dispersa mejor, está humedecida, y entonces la impresión es mucho mejor porque está separada el agua de la grasa. A tal excelencia se han rendido las más grandes instituciones, haciéndole memorables encargos. Así dio vida al libro ilustrado de oraciones del final de la Edad Media, al libro de horas del viaje de Carlos V para su coronación como emperador,
el capitulatorio de Felipe II, los documentos claves de la batalla de Lepanto, el libro de horas de Isabel la Católica, el Ptolomeo Vaticano, la Biblia hebrea o el Corán de Muley Zaidan. Grandes trabajos llenos de aventuras y anécdotas que hacen reír a su protagonista, en concreto, uno. Pues yo creo que ha sido el Códice Áureo. Ahora no tendría tanta importancia porque con los avances que tenemos, pues, pero dentro del contexto del tiempo, pues sí que lo tenía. Estábamos iniciando lo que era el trabajo del fotoespectrómetro en las artes gráficas, pero en el Escorial había que demostrar que aquello que estábamos reproduciendo era exactamente igual. ¿Y cómo lo hacía? Pues cortábamos un pliego de los que estábamos impresos por la mitad, lo poníamos encima del original y lo pegábamos bien y no se tenía que saber si él estaba a la izquierda o a la derecha. O sea, tenía que haber una confusión completa. Y así en el monasterio el curita pues decía, perfecto, porque no noto nada. Y ese era el sistema electrónico de medida de aquel momento. Y así fue, pues, demostrar en Alemania con ese mismo procedimiento, y fue un libro, el Códice Áureo, que cuesta 2,5 millones, en la inauguración en Spira, en Alemania, con este reclamo, vendimos 170 libros en la primera atacada. Fue un éxito enorme. También la literatura más relevante, como la primera edición del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que data del año 1605, El secreto a voces,